Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Asimétrico. Un cuadro de pensamientos con imperfecciones en su forma, Sintonízanos en el canal 201 on Direct TV. que ya no está, por cierto. Bueno, fíjate. Fíjate. ¿Cómo estás? Bueno, yo te voy a decir una vaina. No, pero espérate. No, no, Antes, no. antes de hablar del tema, ¿cómo estás? Mi loco, estoy excelente. Ok, yo también, yo estoy bien. No, yo también estoy excelente. Estoy un poquito atrasado con las tareas, Poquito. pero estoy bien. Eh, Mano, está pasando algo ahorita. No, terrible lo que está pasando ahorita, ¿viste? Hay, hay un hecho, bueno, no ahorita, sino en los últimos días. Tenemos que considerar que como se supone que nosotros íbamos a subir este episodio la semana pasada, pero tuvimos ciertos problemas con la grabación. Es correcto, cambiamos el tema y todo, surgió algo extraordinario. Así que vamos a hablar lo que ha sucedido estos últimos días. Primero, lo más importante, DirecTV Adiós. se mamó Sebastián Cepillín. Si los mayas me hubieran dicho de que el 2020 iba a ser el año en que se iba a acabar este mundo, yo se lo hubiera creído. Yo te hubiera cagado ahorita, hermano. No, yo también. Hay que tomar en cuenta esto, que bueno, que la empresa multinacional AT&T TYT, o la empresa esa loca que tiene de DirecTV, que se la llevó este, del país, por cierto. tuvo que cerrar, tuvo que cerrar las actividades en Venezuela debido a las presiones políticas que estaban imponiendo los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela. Es decir, Estados Unidos nuevamente, problema político, mete las empresas privadas alrededor del mundo, como pasó igualmente con Hawái en Ya vamos para China. allá, ya vamos para allá. Básicamente, Estados Unidos dijo, bueno, empezó a, por así decirlo, imponer trabas en la parte de los contratos referentes a DirecTV y Venezuela, eh, Con siendo bastante, sanciones a los canales de PDVSA y PDVSA, Globovisión. exacto, siendo bastante específico en que no quería que ninguno de esos dos se transmitiera. Y es interesante ver que, por lo menos la premisa del canal, como puede ser Globovisión, desde un inicio ellos eran, bueno, o se suponía que eran la oposición o daban a conocer las noticias de la oposición venezolana. Y ahora, por diversos intereses dentro de ahí, de esa empresa de programación televisiva, empezaron a tener ciertos intereses los partidos de izquierda, el chavismo, como lo quieran llamar. Entonces, llegamos hasta este punto. Estados Unidos impone sanciones de nuevo hacia una empresa privada, en este caso jodiendo a un tercio de la población venezolana. Entre 8 millones a 10 millones de personas y 2.000 clientes en general, o sea, bueno, no 2.000, 2 millones de clientes que normalmente en una casa tienen en promedio entre 4 a 3 personas en su casa, por lo cual daría un promedio de 8 a 10 millones de personas, según las estimaciones realizadas por muchas personas actualmente. Y la verdad es que es preocupante de que en Venezuela se hayan llevado la mayor empresa televisiva que abarcaba el 45% de Más la o menos. televisión pagada de los clientes en Venezuela y que hoy en día ninguna de las otras, por así decirlo, televisoras empresas de televisión paga no puedan absorber la cantidad de clientes que ahora han quedado huérfanos por la ida de DirecTV. Y no es solamente porque no puedan hacerse con tanta demanda, sino que es imposible el acceso a los materiales necesarios para la instalación de este nuevo, por así decirlo, sistema de programación televisiva y evidentemente la situación país, la situación con la gasolina no te pueden permitir Bueno, de que te vayan y lleguen a básicamente, tu casa. básicamente muchas cosas que nos limitan en este momento de que una empresa como podría ser Intel, como podría ser Movistar, como podría ser cualquier otra que en este momento esté ofreciendo televisión a la sociedad venezolana, pueda cumplir con la demanda creciente. Dejando de saturar con demasiada academia, demasiada, por así decirlo, Locura información, esa. vamos con las opiniones de las personas. Yo en mi Instagram hice una pequeña encuesta, que me dijeran lo que les quisieran, me dijeran lo que quisieran. Un pana me dice que no le pasa nada, que relajado con Inter. Recordemos que Inter,
Es terrible. Y Mano, no puedes venir DirecTV Sports. O sea, ¿cómo vas a ver los partidos del Barça? ¿Cómo vas a ver los partidos del Madrid? No está. Y ahorita con la Bundesliga tampoco vas a poder ver que si al Werder Bremen. O sea, ¿qué es ese equipo? no, es que yo por lo menos cuando iba a una casa que tenía Inter, me decía, bueno, yo quiero ver el partido del Barcelona. Y no estaban pasando el partido del Barcelona, estaban pasando el partido del Valladolid contra el Alcorcón. O sea, No, cosas que a nadie le importa al mundo. o el Pero, partido del Caracas Fútbol Club contra el Zulia. epa, partidazo, ¿qué te pasa? Este, Esa barra de gol es sabroso. bueno, el problema con Inter es que están sujetos al gran problema venezolano que es el robo de los cables. Si bien también se roban los satélites ¿Dónde venden esos cables? Ah, no, eso... O Si sea, tú eres ¿qué malandro, tiene- tú lo sabes, qué pero yo tiene- como no soy malandro, soy un tipo de bien que lo único que le gusta es tomar juguito en su casa que le da a su mamá, un juguito de yuquerí y durazno, ojo, no me Pero lo puedes preguntar a mí, yo sí hermano. soy alto ampo, pero ni idea. Bueno, la otra cosa es que, según me dice un amigo, que es mentira, que solamente se va a la corporativa, que es AT&T, 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 AT&T. AT&T, que es la corporación AT&T, dueña, pues. que es la corporación dueña de Venezuela, pero igual ellos van a seguir funcionando. Lo cual es mentira porque se supone que si tú cancelas las actividades, o sea, hay que entender algo. Esa empresa es una ¿cómo es? Espérate, déjame buscar el concepto correcto. Es una multinacional, una Ajá, transnacional. evidentemente es multinacional, pero tiene en su poderío varias empresas. Es un Es un conglomerado de empresas. claro. Eso quiere decir que ellos no solamente tienen DirecTV, sino que tienen otras empresas por así decirlo, en su administración. De hecho, para que sepan, si quieren que DirecTV vuelva, tienen que pagar lo que pagaron ellos el 18 de mayo de 2014, que fueron 48.500 millones de dólares. Pregúntaselo a Diosdado, que Diosdado lo Dale, tiene. mano, ni el narcotráfico paga eso. No, obviamente que Eso sí. no lo va a pagar el No, narcotráfico, déjate vale. de vaina. Ahora, escúchame algo. Mucha gente se cree el gran mito de que también el culpable de todo esto que ahora van a odiar es a los dueños de Venevisión, a la familia Cisneros, y eso no es más nada que la ignorancia de un venezolano que no está en la actualidad, sabiendo de que ya los Cisneros no son parte de este conglomerado que era antes llamado el DirecTV Latinoamérica, sino de que como ya pasó por varias compras, desde el 2002 la familia Cisneros ya no es socia de, de esta empresa que es DirecTV. Ahora los que son dueños de esto, como lo habíamos dicho, es AT&T, que se fueron del país, por lo cual los Cisneros no son los que están O traicionando sea, al país, sino de como que tal, fue un problema de una transnacional estadounidense. como tal, los cineros lo que hacen es simplemente ellos son accionistas. Son unas personas que no tienen nada que ver con el problema y no estén diciendo de que aquí el problema No, o es sea, no Venevisión. es que no tengan nada que ver, algo tienen que ver, pero por así decirlo, la decisión va más allá de sus manos porque es un problema político, evidentemente. Eso no nos vamos a meter ahí en eso, pero es para que saquen Bueno, ese mito de sus cabezas. Y yendo a lo que le estaban diciendo las personas, a Lirio, también ajá. una persona nos dijo de que era lógico que se vaya a ir una empresa privada como lo fue DirecTV, porque nosotros estamos avanzando más hacia la prehistoria. Es decir, Exacto. estamos retrocediendo en vez de avanzar. O sea, hasta cierto punto eso es cierto, pero en otro punto también puede llegar a ser, por así decirlo, una crítica interesante. ¿Por qué? Porque realmente nosotros debemos tomar en cuenta que, ok, está bien, la decadencia de valores en nuestra sociedad venezolana es constante y evidentemente llegamos a un punto donde como que, por así decirlo, no respetamos la propiedad del otro, no nos respetamos a nosotros mismos. O sea, es básicamente un hecho de tanto de ignorancia como bueno, lo que dije, de decadencia de valores. Y eso es cierto, que avanzamos a la prehistoria y que básicamente por acciones, no vamos a echarle la culpa totalmente al gobierno, sino por acciones, por así decirlo, de la sociedad queriéndose lucrar de la situación politizada en los medios televisivos, en los grandes canales de Venezuela. Bueno, grandes Grandes en, canales. lo- en los canales de Venezuela. El de la Este, Fuerza Armada Nacional Bolivariana era un gran canal. Ojo. Buenísimo. Daban clases también ahí para quedarse uno en su casa. Y entonces venía bueno, una profesora que decía de que, bueno, casi que Margarita era otro estado de Venezuela. bueno, el punto ahí es que esos canales empezaron como a tener influencia de personas del gobierno, personas
relacionadas con los cargos públicos, lo cual influía en cierta forma la transmisión televisiva que se daba en ese momento. Es decir, los noticieros no pueden ser totalmente, no pueden ser rajantes con lo que está sucediendo como debería ser un periodista, que es básicamente, hay una situación, hay una noticia, se tiene que ser rajante, se tiene que decir la verdad. Y ahora, básicamente las noticias que nosotros podemos llegar a ver muy bastante condicionadas a la realidad del gobierno serían las de que pasan en TV, las que pasan en Globovisión, que básicamente es bastante favorables al gobierno, es una crítica constante. O sea, estamos en un problema porque nosotros no tenemos medicinas, bloqueo económico, teníamos medicinas afuera. Estamos en un problema porque hace falta gasolina, bloqueo económico, no nos mandan los materiales necesarios para la refinación del petróleo. Siempre es eso. O sea, se le tiene que echar la culpa a los Estados Unidos, que bueno, en gran Se parte. le echa la culpa de un problema ajeno. Es decir, un problema de Venezuela se le está echando la culpa a otros países, dado que ellos no admiten cuál es el verdadero problema que está aquí mismo en la casa. Y tú no puedes resolver un problema de casa con tu vecino, porque el vecino, si bien es tu vecino, vive en la misma residencia que tú, no te va a resolver los mismos problemas que están sucediendo O en tu sea, casa. hay aspectos externos que complican, por así decirlo, el funcionamiento de un país. Es Exactamente. decir, o sea, si tú no puedes traer comida del exterior, no comes, porque te están bloqueando los barcos. Eso es entendible. Pero ¿hasta qué punto tú puedes, o sea, bueno, lo que pasó con la Cava en la entrevista con Vladimir Alaúna. Mm, ¿Cómo hablas de un bloqueo cuando traes autobuses afuera? exactamente. Entonces, obviamente hay una cuestión de interés político bastante, por así decirlo, complicada. Cuando hay plata de por medio, muchas veces las diferencias se quedan calladas. De bola. El, Pero prosiguiendo también con lo que estaban diciendo las personas, la gran mayoría de personas es como que, ok, me da igual, yo tengo Netflix o yo utilizo, casi nunca utilizaba DirecTV o están las otras personas como lo son los machirulos, como nosotros, machos pecho peludo, que lo único que utilizábamos nosotros DirecTV era para literalmente ver los juegos de fútbol que pasaban es a que, veces. es Entonces, que a mí lo que me duele no es que no pueda ver HBO. Bueno, por lo menos ya vimos Chernobyl. eso, Eso grabadito, es lo único que, gracias a Dios, pudimos hacer antes de que nos quitaran el DirecTV. Pero lo que yo pienso, lo único que de verdad me duele es dónde voy a ver los partidos donde digan Messi, 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 encara Messi. incremento, Messi, Messi, incremento, Messi, Messi, gol. Messi, gol. No lo puedes ver en otro Porque lugar. es que, o sea, supongamos que lo puedes ver en DirecTV y digo, pero chamo, yo no quiero ver un partido de fútbol en mi computadora, se me va a ir el internet. O sea, CanTV, mira, ahora CanTV va a ser el que acoja a las personas que veían televisión. Ahora van a ver por DirecTV Go, evidentemente los que estaban suscritos, porque supuestamente todavía se puede ver. Al día que estamos grabándolo hoy, 20 de mayo, se puede ver cosas por DirecTV Go. Lo que yo me pregunto es, ¿cuál es la emoción de verlo en una computadora? Vas a estar incómodo. No es tanto eso. O Ojo, en un teléfono, una tablet. ahí se viene presentando nuevamente el mismo problema como las tareas online, las cuestiones. Me robaron los cables, no tengo internet, el internet es pésimo, el streaming para observar, por así decirlo, los partidos de Champions que vienen ahorita, que van a ser literalmente como 4 por semana, Por favor. no lo vamos a poder ver de buena manera porque el internet en Venezuela es un asco. Y eso es una realidad para todo el mundo. Y es que Bueno, la posible solución que estaban dando a las personas es que DirecTV ahora sea un servicio pago por una moneda extranjera, llámese el dólar, para tú llámese la poder divisa. ver, para tú poder ver la programación de DirecTV vía online. Pero ¿cuál es el problema nuevamente? Es lo que te estaba diciendo yo ahorita. El internet en Venezuela es muy limitado y te puedo asegurar que dentro de esas 10 millones de personas que eran suscriptoras a DirecTV, la gran mayoría, y me tiro al agua, que van a ser más de la mitad de las personas, van a tener un acceso a internet limitado. Sí. Bueno, no. Supongamos que no más de la mitad, porque, bueno, DirecTV no es tan barato. Obviamente que Ajá, no, entonces pero hay un porcentaje ya va, importante ya de va. personas que no tienen internet y si tienen DirecTV. ¿Qué distingue a los barrios de Venezuela? Marico, la antenita de DirecTV. La antenita de DirecTV, La hermano. anteni- La Ahora, antenita de DirecTV espera, está en todos lados. Y yo no no he es visto, yo no he visto un barrio donde haya una antena de Intel. No, 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 ya va, ya va. Perdón, No, pero no, yo es no lo que he Inter no visto. tiene para eso. Pero es que ahora lo que yo te vengo y te digo a ti, algo importante, es que, ¿cómo van a...? No, yo, no es por menospreciar a las personas que viven en un barrio y que tengan un satélite, porque eso es lo que lo tienen ellos y Yo voy a hacer es el mismo algo chiste. contito. No, 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 no es eso. Sino es que
Para los lugares más difíciles de llegar, llámense los barrios, llámense los llanos, Ajá. el cableado es muy difícil. Y el mejor sistema era el de DirecTV, El el mejor satelital. sistema era el satelital. Y el sistema satelital, el que mejor funcionaba, era el de DirecTV. Y paralelo era el de Movistar. Pero el de Bueno, Movistar era muy malo en comparación al de bueno, DirecTV. yéndonos directamente al punto de las repercusiones sociales, hay que tener en cuenta algo. Venezuela, nosotros la sociedad, entre 10 y 8 millones de personas que en estos momentos se ven afectados por la ida de DirecTV al país, Y la cuarentona. en la cuarentona, debemos tomar en cuenta algo. El gobierno utilizaba, bueno, las cadenas, los medios de propaganda política, de propaganda de servicios que ellos ofrecían, de cualquier cosa, de los negocios, de que tenían relaciones con el gobierno, su medio de, por así decirlo, de plataforma de publicidad era mediante los canales nacionales que se transmitían en DirecTV. Y no ¿Por solo qué? los canales nacionales, sino que tú podías ver normalmente en cualquier canal, podías ver una cuña de ellos, una cuña normal de cuestiones políticas. Llámese el de, ¿cómo es que se llama este? El servidor del pueblo este, no. Ah, el solidario. No, el solidario. Era otro que siempre pasan ¿Qué unas pasa con el cuñas. solidario, pues? El solidario es buenísimo. Solidario, si estás ahí, estás en mi Si corazón. estás cumpliendo años, mándale una fotico al solidario. Hermano, ese solidario grita que jode, pero es solidario. Epa, buena referencia de la radio que puede llegar a ser de solidario porque buen narrador. Ajá, bueno. Hablando de las cuñas, normalmente se podían ver cuñas con tintes políticos Ajá. dentro de cualquier canal de televisión por DirecTV. Y esas cuñas se están viendo cortadas en este momento porque no, el 45% de la población no tiene televisión. Y eso es mentira. Si bien dicen, tú puedes utilizar ese mismo satélite ahora, esa misma antena, para recibir la señal de los canales nacionales que pueden ser llevados a cabo mediante esas O sea, ondas. Pero ¿cuál es el problema? Tú no vas a prender el televisor y vas a conectar directamente esa antena porque nadie quiere ver los canales nacionales. es que hay muchas personas que o sea, tú puedes ver por cable los canales nacionales, es decir, se puede intervenir esa señal cuando se tenga una cadena, bueno, del presidente o de cualquier personaje público que vaya a dar un discurso que todo el mundo tenga que escuchar. Igual es por medio de la radio, o sea, tú prendes la radio y vas a escuchar el discurso. El punto es que a nadie le importa escuchar el discurso y a las personas que le importa o a las personas que llegan a hacerlo, por ejemplo, mi papá. No van a hacer Mi esas mi cosas. papá siempre lo hace. A veces dicen cosas interesantes y otras veces son 30 minutos de los Yankees, la prohibición. O sea, mano, ya pasamos eso con Chávez, ya. Ese discurso político ya está vacío. Ey, ey, No, ey, no nos vamos a meter no nos vamos a meter en eso porque Águila no caza mosca. Yo no quiero cazar las moscas de este gobierno tan asqueroso. Prosiguiendo Ajá. con la situación, O sea, lo que a mí me preocupa no es tanto mi posición. Porque si bien yo no era un consumidor diario de la televisión de DirecTV, pero se utiliza de vez en cuando. se utilizaba de vez en cuando, pero habían personas que utilizaban DirecTV como método de distracción diario, porque uno, no tenían internet, dos, no tienen acceso a teléfonos inteligentes, y tres, DirecTV es la merma, hermano. Sí. Inter era terrible. Es que Sigue siendo terrible. DirecTV tiene, por así decirlo, todo lo que uno necesita, todo lo que uno puede llegar a ver. O sea, si tú quieres ver una película, la opción número uno, sí, dependiendo de la película, pues sería buscar a Netflix porque ya la puedes ver de una. Si estás fastidiado y en el día no estás haciendo nada, si no estás, no Léete sé. un libro. Ok, boomer. Ok, boomer. Ajá, si no estás, o sea, si hasta cierto punto no estás haciendo nada, agarra y te prendes el televisor y ves cualquier cosa. Esté pasando una película, no sé, una comedia romántica de Adam Sandler, algo así. De lo que siempre pasan por la tele, lo que siempre pasa a Fox. La misma vaina de siempre. Pero estaba ahí. O sea, era algo seguro. O sea, tal vez tú no lo utilices todos los días, pero era un hecho inamovible. Ahora que no está, ¿qué hago yo con mi vida? Lo mismo de antes, pero no voy a poder ver a Messi. Te pasas a Me Netuno. preocupo. Netuno. Netuno. Net 1 o Netuno. Net1, nadie sabe cómo se pronuncia porque es como Paraguay, es algo No, inexistente. epa. Epa,
pendientes. Paraguay sí existe, weón. Ah, claro, también. Y el puerto también, del Tamacuro también, y Surinam y también. No, nada de eso existe, hermano. Esos son lugares que la gente creía conocer, así como Atlantis, pero en realidad son algo ficticio. Son una creación únicamente para estar en papel y no en la realidad. Es una conspiración de los gobiernos de Sudamérica para controlar la mente de las personas. Eso es correcto. Nuevamente ataca a Estados Unidos para controlar a los países y Ajá. ahora quiere controlar a los Una cosa que me venezolanos. pareció interesante de comentar con respecto a las sanciones de Estados Unidos y las complicaciones sociales que esta genera. De hecho, estamos en estos días, pues entre estos 4 días, esta semana, estamos cumpliendo un año desde las sanciones de Estados Unidos hacia Huawei con respecto a Google. Hacia China, Ajá, totalmente. las sanciones de que Google no podía operar en China y evidentemente Y esta gran guerra económica que se tiene entre China y Estados Unidos, Ajá. las dos superpotencias económicas mundiales. Que básicamente Google no podía operar con Huawei, no podía tener el sistema Android, no podías, por así decirlo, descargarte aplicaciones en la Play Store, todo ese peo. Lo cual genera que, bueno, que Huawei tenga que optar por su propio buscador, su propio navegador. Y generó hasta cierto punto un problema importante, que era que básicamente, desde mi punto de vista, Google es, por así decirlo, la empresa privada, la empresa multinacional más importante del mundo. Sí, ¿Por y qué? depende de cómo lo veas Claro, también, pues. Pero, ¿cuál es la yo diría cuestión? que por la innovación tecnológica y por los avances que ellos han demostrado. Si hablamos de tecnología, indudablemente. Porque, ok, ustedes dirán, Apple, iOS contra Android y todo lo que tú quieras, pero fuera de esos dos, es muy difícil encontrar un sistema operativo que venda tanto como los teléfonos y las empresas que estén dentro de esos dos sistemas Ujú. operativos. Como lo estaba haciendo emergentemente Huawei Claro, con los dispositivos que está sacando, los T20 y demás. los nuevos dispositivos, llámese P40, llámese Mate 40 que se viene próximamente, lo que sea, este, esos dispositivos han generado una decaída económica para Huawei que tienen coste de miles de millones de dólares. Por Porque quitarle el sistema Huawei a Google. le estaba quitando el puesto a Apple como una de las empresas que más vendía alrededor del mundo. Ujú. Porque Huawei lanzaba aproximadamente 20 modelos de teléfono, llámese los P30, los Mate 20, los Y5, Y7, lo que sea. Ellos sacaban una gran cantidad de teléfonos con características excelentes. Tenían los procesadores de Qualcomm, que ahora también la empresa de Qualcomm se fue de China y ya no pueden utilizar los procesadores Qualcomm para sus teléfonos, También. no pueden utilizar eh, el servidor de Android, si bien uno puede utilizar, por así decirlo, la base del Linux, que es lo que se O rige sea, que te todo lo, puede, básicamente si te quieres descargar WhatsApp, lo puedes hacer por... Claro, pero ¿cuál es la inconveniente? Que ya tú no puedes utilizar Google, no puedes utilizar los servicios de Google, no puedes tener la Play Store como tal. Y si bien tú puedes tener algo que está basado en Android, no es un Android abierto para el Google. Por lo que Es complicado. es complicada O la sea, porque situación entre Estados Unidos y China. Y ahora se está viendo que esta situación se puede ver remarcada entre Venezuela y Estados Unidos. también hay que tomar en cuenta que... Porque Estados Unidos tiene el poder, la capacidad de cambiar una sociedad mediante una simple sanción, pues una simple medida política, una simple medida económica que ellos consideren pertinente. Porque tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos, a nivel económico, es uno de los países más importantes del mundo. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos imponen una sanción, un movimiento político, por así decirlo, llevan a cabo una propaganda en contra de algo, lo logran por los medios, primero por los medios de propagación de la información. Ellos, Segundo, porque tienen a Kanye West. Qué locura, mi loco. ¿qué tiene que ver Kanye West con eso? Hermano, que estuvo con una de las Kardashian. Y no está todavía. Ey, Ellos terminaron, sí. de pana. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí, Pero claro que él sí. estuvo fue con Kim, ¿no? ¿Con Kim? Y ellos terminaron, Sí. de pana. Sí, hermano. Qué locura, ¿no? Marico, pobrecito Kanye, weón. Pobrecito Kanye. Pero sus discos van a tener como Sí, más... sí, sí, sí. No, pero eso ya fue hace Ajá, tiempo, bueno. loco.
Gracias por cortarme la vaina. Disculpa por cortarte la Gracias. nota. El punto es que básicamente Estados Unidos es un país importante en ese sentido, en el sentido de poder controlar tanto la suministración de información como la toma de decisiones de algunos países por su importancia a nivel económico, porque todo pasa por Estados Unidos confirma las cosas. Eso, aunque lo queramos o no, es un hecho y tenemos que, por así decirlo, afrontarlo como es. Se puede cambiar lo que está sucediendo, pero sería un proceso larguísimo. Entonces, Estados Unidos cuando impone una sanción económica, ese estado tiene, o el punto al que se le está imponiendo una sanción económica, tiene una complicación importante, que es que básicamente Estados Unidos rige muchas cosas, por lo menos en el sector del desarrollo tecnológico, que bueno, es lo que nos estamos enfocando en este momento, referente a Huawei. eh, Como lo dije, la empresa más importante a nivel tecnológico es Google, suponiendo que Google hasta cierto punto, evidentemente es el navegador más famoso, más útil de todo, el que más alcance tiene, también hacen diversos, por así decirlo, Y es el cursos. máximo desarrollador de Android. De hecho, por así decirlo, el que rige cuál va a ser el norte Eh, de ese programa, pues. es una empresa importante. Tal vez, o sea, cuando hablamos de tecnología o cuando hablamos de desarrollo tecnológico, ustedes podrán enfocarlo más a teléfonos, a Xiaomi, Exacto. a iPhone, a Samsung. Bueno, es verdad que son, por así decirlo, ciertos exponentes más cotidianos que nosotros podemos ver referentes bueno, al desarrollo tecnológico, pero debemos tomar en cuenta algo. iPhone hasta cierto punto son bastante independientes por, bueno, por la. Apple. Apple. Ajá. Apple, disculpa. Son bastante independientes con respectivos a la cuestión de, pues, el método que utilizaba Jobs. Que, bueno, Claro. los invito como a estudiarlo un poco, que es básicamente la independencia de los demás. O sea, no depender de una empresa, sino El que. ser mejor es por empezar creyéndoselo. Ajá, Porque en exacto. O sea, realidad es eso. simplemente que el iPhone funcione con cosas iPhone. O sea, Exactamente. que por así decirlo, esa empresa en general, todo lo que tenía era exclusivo de esa empresa. No podías utilizar los cargadores de iPhone, no los puedes Ellos utilizar te en un obligan a Samsung. utilizar únicamente lo que es de ellos. Exacto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué todo esto tiene que ver con la situación venezolana? Y es algo súper, súper sencillo. Todos los venezolanos, o la gran mayoría de venezolanos, eh, estaban solicitando la intervención de Estados Unidos para que ya acabáramos con este gran inconveniente que nosotros teníamos con nuestro gobierno. Ajá. Pero lo que la gente nunca se paró a pensar es que esta intervención iba a tener un costo no solamente para el gobierno, sino para todos los que Para viven todo el aquí. mundo, para todo el mundo. Si nosotros queríamos salir de este Pero, problema, teníamos que hacerlo nosotros mismos sin hacer un llamado a otros países, ni siquiera a la Organización de las Naciones Unidas, a nadie. Nosotros teníamos que resolver epa, nuestro peo nosotros no te mismos. metas con la No, no, ONU. no, 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 pero No es te que metas con la ONU. nosotros si queríamos resolver el peo sin tener ningún inconveniente externo, teníamos que resolverlo nosotros mismos. Pero si hacemos el llamado a otras personas afuera, íbamos a tener este, por así decirlo, este costo. Y es un costo muy alto que tenemos que pagar para llegar a ese punto que nosotros O queríamos sea, yo llegar. no lo veo como tal. O sea, podrías enfocarlo en el hecho de estar, por así decirlo, mendigando ayuda, pidiendo que nos salven de este peo, que hasta cierto punto solamente es nuestro problema y no deberíamos estar involucrando a otro país, a otra nación, tal y como los Estados Unidos. Pero debemos tomar en cuenta que ya se han intentado varias medidas, ya se ha intentado llevar a cabo muchos procesos políticos que han, por así decirlo, llegado al mismo punto. Los partidos políticos venezolanos simplemente no o sea, se promulga una supuesta unión en contra de un mismo frente que básicamente es el chavismo. Luego está la oposición, que por un momento fue la MUD, ya dejó de ser la MUD, pero sigue siendo, por así decirlo, la unión de los partidos políticos de oposición para lograr un fin. Que nunca hay unión entre ellos, vamos a dejar de tocar ese aspecto político, pero se llega a un punto que es que básicamente mendigamos esa ayuda y Estados Unidos tiene muchos intereses políticos, no solamente por la libertad de un pueblo, porque ellos no se caracterizan, por así decirlo, por velar mucho por los derechos Pero humanos. no importa mucho por cómo pase la cuestión de Estados Unidos. Lo que importa es, señores, los venezolanos y, por así decirlo, el país Venezuela no es únicamente el gobierno que esté actualmente, es también los que viven dentro de ese país. Por lo que, si nosotros queríamos buscar
la liberación de Venezuela y queríamos que Estados Unidos acabara con su problema político en Venezuela y que nos liberara, por así decirlo, de la situación actual, no íbamos a pensar de que iba a llegar con Estados Unidos, iba a llegar Trump lanzando florecitas por todos lados y le iba a decir, bueno, Madurín, ya llegué yo, un besito para ti, vente papá Guaidó, no sé dónde estás tú, No, pero no, o llégate para sea, acá. Eso nunca se iba a dar así. bueno, tal vez, yo no diría nunca, sino que lo vería más complicado el hecho de, bueno, de que se dé la situación de esa forma. Pero vamos a concluir un poco en ese sentido, es que básicamente Estados Unidos no lo iba a hacer todo de gratis, básicamente él no iba a regalar las cosas en ese sentido de, bueno, de la libertad de un pueblo, la democracia que se pueda llegar a dar, por así decirlo, salir un poco de, bueno, de lo que se está viviendo en la actualidad. El gobierno de los Estados Unidos tiene intereses políticos y básicamente lo que dijo fue, no quiero dos canales de 1000 canales que hay en DirecTV. No quiero dos canales porque son nacionales y básicamente porque lo que hacen es, bueno, van en contra de nuestros intereses políticos. Y Se, Conatel dijo, chao, cheo. se agravan los problemas políticos en ese sentido porque hay hay un conflicto de intereses. Venezuela, por una parte, necesita los medios DirecTV para ellos propulsar su propaganda y luego Estados Unidos necesita que se bajen esos canales para así decirlo complicar Intensificar la lucha actual que exacto, tienen para entre ambos complicar el países. régimen. ¿En qué queda la sociedad? No puedo ver DirecTV, no puedo ver los partidos de fútbol, no puedo ver HBO, no puedo ver Los Simpsons a las 10, no puedo hacer nada. Nada de eso. Y dejen de imaginarse cosas que no son, diciendo de que, bien, mi decodificador es colombiano, voy a triangular la señal de No, Colombia eso para no va a acá. O sea, pasar, eso no va a pasar. señores, nosotros estamos en Venezuela, no, tú no eres ningún hacker ahí todo arrecho que vas a interceptar las señales que llegan hasta Colombia, hasta Chile, hasta Brasil, Ecuador, lo que Porque sea. las señales son distintas. Porque las señales, uno, son distintas y dos, no vas a hacer eso, señor. No vas a hacer eso, hermano. Ya aquí eso se acabó en Venezuela. Y si bien llega un carajo que mira, uy, sí, brother, todavía sigo teniendo la señal en mi televisor. Se te mi- va a mi vaina. acabar, O sea, se te va a acabar. Y me voy a reír de ti. y ahí es donde venimos nosotros. El problema es real. Y la cuarentona, Nos nos está está jodiendo, afectando nos más está de lo que jodiendo. nosotros creemos. Y los mayas se equivocaron en decir de que el mundo se iba a acabar en el 2012, porque si a mí me dicen que era el 2020, como lo dije al principio, yo me lo creí y estuviera bien cagado ahorita porque de pana sí lo parece. Bueno, pero básicamente de nuestro punto de vista, eh, lo más probable, bueno, yo me voy a tirar una de profeta, lo más probable es que se llegue hasta un punto donde DirecTV o la corporativa AT&T, ¿AT&T? AT&T, ¿ATT? AT&T, Ajá. decida de, bueno, de que, ajá, o sea, es una excepción a los canales venezolanos o, de alguna forma, el gobierno va a ceder. Alguien va a ceder, algo va a pasar. Yo diría que nos centremos en, bueno, en relajarnos en nuestra casa, sigamos con nuestras actividades normales, escúchense el podcast, el primer episodio de la cuarentena, hacemos recomendaciones buenas Buenísimas. para que no se fastidien. Y, bueno, supongo que hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Sigan pendientes de nuestros próximos episodios. Se viene uno bueno la semana que viene. Se viene excelente porque de hecho era el que iba. El que venía El para que la venía para el día de hoy. Ajá. Pero no se sube el día de hoy porque surge algo extraordinario. Pero, no sé, próximamente se sube tal vez el miércoles de la semana que viene. O, si ustedes lo quieren, un día de esta semana. Así que por favor, denos mucho amor en esos likes, mucho amor en las suscripciones, recomiéndaselo a tu abuelita que está aprendiendo a utilizar YouTube y que tú le dijiste, enséñame cómo poder suscribirme al canal de Anita, la que está cosiendo. O Dile que se suscriba también al canal de Asimétrico. que se suscriba al canal de Chayanne y el de Simétrico. Bueno, Esto ha sido todo, nos vemos hasta la próxima. adiós. Adiós.